con la salud en mente. Un podcast de la mano de Ander Azpiroz, Javier Legunda y Noelia Hernández. Los juegos de azar pueden llegar a cobrar una gran importancia en la vida de una persona, pudiendo incluso convertirse en el centro de la misma y afectando incluso a su salud mental. Y es que cuando una persona no puede dejar de pensar en jugar y no es capaz de dejarlo, nos encontramos ante una adicción comportamental. En situaciones en las que la persona afectada llega a perder el control, la ayuda psicológica cobra un papel muy importante, especialmente entre los más jóvenes. De hecho, según los datos del Ministerio de Sanidad, en el caso de España vemos que en el año 2022 hasta el 1,7% de la población tendría conductas de juego problemático. Por ello, en España existen algunas asociaciones dedicadas a ayudar a todas aquellas personas que por azares de la vida terminan envueltas en una situación de adicción al juego. En este sentido, el director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, Juan Lamas, nos explica en qué consiste su labor. Que es una entidad fundada en el año 1991 y que en estos momentos agrupa a 27 centros de tratamiento en 11 comunidades autónomas y 2 federaciones autonómicas, la Federación Andaluza y la Federación de Castilla y León. Desde hace 34 años casi, nuestra labor principal fue atender a las personas con conductas adictivas o adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia, como queráis llamarlo. Y la labor de la federación es coordinar todas estas entidades, tanto a nivel de formación, de tratamiento, de intervención, así como representar al colectivo de personas con trastorno del juego ante las autoridades estatales. ¿Y cuáles son las principales cosas que lleváis a cabo para tratar a las personas? ¿Has dicho tema formativo? ¿Qué medidas ponéis sobre Sí, a ver, la federación lo que hace es coordinar la actividad y el funcionamiento de las 27 entidades, respetando siempre la idiosincrasia de cada una de las entidades. Lo que, digamos que nosotros no tenemos contacto directo con personas, tenemos el contacto con las asociaciones que son las que elaboran un proceso de tratamiento para las personas con alguna conducta adictiva sin sustancia. Entonces nosotros dotamos de formación, de material para establecer el tratamiento, de coordinación entre las distintas entidades, así como un poco toda la labor de prevención y de información salpicada, como decía antes, con la representación, ante el Plan Nacional sobre Drogas, ante el Consejo Asesor de Juego Responsable de la Dirección General del Juego, ante el Consejo Español de Drogodependencias y otras adicciones. Quiero decir que es un poco la labor que realizamos desde la Federación. Ya desde una entidad concreta, desde un centro de tratamiento concreto, lo que establecen es un proceso de tratamiento biopsicosocial con los usuarios o pacientes que le llegan a la asociación, así como con una familia. Hemos visto que uno de los puntos en los que pone especial atención FEJAR es en la defensa de los derechos de las personas con ludopatía. Te queríamos preguntar cómo lo hacéis. Pues como nos dejan. Como nos dejan. A ver, en principio la adicción al juego, que es mayoritariamente la que tratamos nosotros, quiero decir, aunque tratamos otro tipo de adicciones como la compra compulsiva o la adicción al sexo o la adicción al móvil o a las redes sociales, y ahí entraríamos un poco en el debate de si hay una adicción, una situación patológica o no dentro de estos perfiles de personas, pero con lo que es con respecto al juego y teniendo en cuenta que el juego de azar en España mueve 40.000 millones de euros y por lo tanto es el impuesto más dulce que pagamos todos los españoles. Y que dentro de la estructura sanitaria las adicciones comportamentales son adicciones de segunda en principio, durante todos estos años nos tocó hacer una labor muy, muy intensa de reconocimiento de la patología de la ludopatía o de lo que ahora se llama trastorno por juego, que ni la propia administración quería verlo como tal, porque entonces va a tener que reconocer que un negocio que tienen, porque el 42%
de los 40.000 millones que decía antes, los mueve el Estado a través de loterías del Estado y de la ONCE, quiero decir, es dinero que genera la propia administración, bueno, pues entraría en contradicción cómo está potenciando este tipo de actividad económica y al mismo tiempo pues está enfrentando a una situación de salud colectiva mermada en las personas que tienen problemas de juego. Otro de los puntos clave del abordaje de esta adicción, Juan, sería la detección, ¿no? ¿Cómo podríamos detectar cuando ya empezamos a tener un problema con el juego? ¿Cuáles serían las señales, digamos, de alerta? Sí, digamos que la labor de prevención, que es algo que, a ver, precisamente nosotros este año tenemos un congreso en el cual tratamos dos temas básicamente, la prevención y la intervención y la asistencia. Y el título de la prevención es Construyendo con buenos cimientos. Quiero decir, la prevención normalmente tiene que ser una prevención primaria, una prevención universal en la sociedad en general. Que lo primero es que tiene que explicar que hay comportamientos que a nivel sociológico, incluso a nivel cerebral, pueden conducir a una persona determinada o a un grupo de personas determinadas a una situación de adicción y de dependencia, ¿no? Ya individualizar este proceso claramente, como en las adicciones con sustancia, el tema está en el control. Quiero decir, el tema está en la pérdida de control al consumir algo o al realizar una actividad. Es decir, si realmente yo estoy realizando una actividad por ocio, por hobby, y puedo dejarla cuando quiera y puedo no hacerla, puedo no ejecutarla, puedo no consumir determinada sustancia, pues claramente estoy haciendo un uso correcto y un uso lúdico de esa sustancia o de esa actividad. Si ya tengo consecuencias negativas por la reiteración de ese comportamiento, si ya tengo problemas económicos, problemas sociales, aislamiento social, estados de ánimo disfóricos, y no soy capaz de no ejecutar esa conducta, claramente ya se está produciendo una situación clínica conflictiva. Puede ser de abuso, puede ser de dependencia o puede ser ya una cuestión patológica, ¿no? Quiero decir, las fases, digamos, tanto en las sustancias como en los comportamientos, sería uso, abuso, dependencia y adicción. Quiero decir, nadie nace ludópata, o sea, nadie nace cocainómano. Es decir, hay todo un proceso entre la primera vez o la segunda vez o el uso de una sustancia o del juego como alternativa de ocio y después la generación de un abuso, de una dependencia y al final de una situación clínica catalogada como adicción por el DSM-5. Y en este proceso hasta llegar a alcanzar una adicción también tendrán mucho que ver los determinantes socioeconómicos de cada persona, ¿no? Bueno, a mí siempre me preguntan, ¿el que juega todos los días es ludópata? Siempre digo que no tiene por qué. Quiero decir, ¿el alcohólico es una persona que bebe a todas horas? No. Ahora, ¿el borracho es una persona que bebe mucho? Sí. ¿El meterse en una sesión de apuestas deportivas de 4 horas vas a gastar mucho dinero? Sí. Pero eso no significa que tengas una adicción. Claramente, digamos que en las situaciones de adicción, el primer síntoma externo y visible por parte de los familiares va a ser el dinero. Es decir, a nosotros cuando nos llaman los familiares, que son quien nos llama normalmente, alertando de una situación, lo ven porque el chaval se gastó la beca universitaria, rompió la hucha, metió la mano en el bolso de la madre, sacó todo el dinero que tenía ahorrado. Quiero decir, lo primero que detecta el entorno siempre es el aspecto económico. Pero cuando rebuscas y preguntas un poco, realizando una buena anamnesis del problema, vas a ver que hay aislamiento social, que hay falta de responsabilidades, que en el caso de los estudiantes hay una disminución del rendimiento académico, que hay unas faltas de asistencia al trabajo o al instituto o al colegio.
Es decir, que sí que es cierto bueno, al hablar de juego estamos hablando de dinero y por lo tanto es lo primero que va a llamar la atención, pero no sería el único síntoma. Bueno, desde vuestra federación realizáis una labor muy importante en este sentido, pero supongo que también habrá que exigir a los políticos, ¿no?, y al gobierno pues medidas, ¿no?, que ayuden a paliar estas situaciones. ¿Cómo valoras en los últimos años, si es que ha existido alguna iniciativa legislativa, o si no, qué pedirías a los políticos a nivel legislativo? ¿Qué pueden hacer para acabar un poco con esta lacra de las adicciones? Bueno, yo llevo 35 años trabajando con conductas adictivas, con juegos, básicamente. Y por lo tanto participé en la elaboración de la Ley 13/2011, que fue la que legalizó el juego online, y participo en el Consejo Asesor de Juego Responsable del Ministerio de Agenda 2030, ahora, antes el Ministerio del Consumo, y participo en las comunidades autónomas porque nos encontramos con 17 legislaciones distintas, porque el juego presencial es competencia de cada comunidad autónoma y por lo tanto la regula como le da la gana a cada comunidad autónoma. Se consiguieron cosas, no muchas, pero se consiguieron cosas, entre otras cosas, por ejemplo, que es una de las cosas de las cuales estamos más satisfechos a nivel de presión realizada ante la Administración Central y ante el Parlamento, fue en el 2020, después de 6 años de elaboración y de metido en un cajón, la publicación del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales y Publicidad. Esto, cuando lo dices así, parece muy rimbombante y nadie lo ve, pero solo hay que ver 2014, 2019, 2020 incluso, la publicidad que teníamos en los medios de comunicación, la publicidad que realizaban deportistas famosos, los patrocinios y los bonos que regalaban en el juego online para picarte y para que te engancharas. Es decir, que todo esto se reguló, se legisló. Ahora mismo tenemos una publicidad que solo se puede hacer de 1 a 5 de la mañana. Los equipos de fútbol no pueden llevar en sus camisetas patrocinio de apuestas deportivas, que hay una concienciación social de que el juego de azar puede producir problemas y sobre todo puede producir problemas en los sectores más vulnerables, como son los adolescentes y la infancia. Quiero decir, a partir de aquí también se reguló el decreto de noviembre del 23 el juego en los entornos más seguros, que es decir, en la cual hay que informar al jugador online del tiempo que lleva jugando, de las pérdidas que está teniendo, no se le pueden mandar invitaciones a los menores de 25 años, es decir, una serie de medidas que protegen un poco la efectividad del juego, ya digo, online, porque es el que es competencia del Estado. Con respecto al juego presencial en las comunidades autónomas, pues la mayoría de las comunidades autónomas están reformando sus leyes de juego y están estableciendo, pues bueno, una distancia entre colegios, un control de acceso mucho más efectivo, unas campañas de prevención para la prohibición de menores y de autoexcluidos del juego. O sea, seguiremos luchando y seguiremos en las trincheras, pero creo que se va avanzando un poco sobre la situación que había pues en el 2010 o 2011, ¿no? Que era una selva y ahí era todo el mundo a sacar dinero. Precisamente en torno al juego online, como comentabas, ¿dirías que estas nuevas tecnologías han permitido que más personas se enganchen al juego, como que esté tan fácil en la mano con el propio móvil? A ver, hay una leyenda urbana que dice que el problema está en Internet, en el juego online, que los jóvenes están enganchados al juego online. Bueno, los datos son clarísimos, no es verdad. El juego online tiene un sistema de verificación mucho más efectivo que el que tiene el juego presencial. Es decir, en el juego online hay que registrarse, hay que aportar el DNI y el domicilio. Hay una verificación con el padrón de habitantes y hay una verificación automática con el registro de autoprohibidos para permitirte registrarte en una página. Otra cosa es que estemos hablando de suplantación de personalidad, de que un menor juegue con el carnet de su padre o de su hermano mayor. Pero bueno, esto ya no es a efectos de contabilizar, quien está jugando es el adulto.
Quiero decir, por lo tanto, las cifras que se pueden dar de menores, bueno, pues son más o menos meras expectativas y no datos contrastables. Donde está el problema, básicamente, es en el juego presencial. ¿Por qué? Porque siempre dependemos del factor humano, de que el señor que está en la puerta del salón de juegos me permita entrar sin pedirme el carnet o me permita entrar sin estando autoprohibido. Si a esto le añadimos todo el problema de los juegos de la ONCE, de los juegos de lotería, en la cual nos exige la documentación, le añadimos las máquinas en los bares, incluso máquinas de apuestas en alguna comunidad autónoma, en la cual no hay ningún tipo de control de entrada, esto es lo que hace que haya un aumento incluso de menores que practican. Hay que pensar que según las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas, el 23% de los chavales entre 14 y 18 años reconocen abiertamente que juegan, ¿no? Cuando saben que es ilegal, es decir, cuando no se puede jugar hasta los 18. Pero ya hay un 20 y tantos % en esa franja de edad que reconoce que juegan, ¿no? Y la mayoría de ellos juegan o a rascas de la ONCE o a apuestas deportivas, quiero decir, que son los juegos mayoritarios. Otra cosa es que tengamos también que preocuparnos, y de hecho en FEJAR estamos preocupados por el tema de la blockbuster y de las cajas botín dentro de los videojuegos, o sea, con la instalación del azar dentro de un aparato en la cual ya no hay limitación de edad y en la cual lo que se va creando es la sensación de que a golpe de apuesta o a golpe de dinero puedes conseguir una supremacía social dentro de tus iguales. Las consecuencias de estas adicciones son nefastas para quienes las viven, ¿no? Pero ¿crees que sufren doblemente las personas con este tipo de problemas, teniendo en cuenta el estigma que se asocia a su enfermedad, incluso después de haberse rehabilitado? Sí, claramente. A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Quiero decir, si yo dejo de fumar, es decir, al día siguiente, cuando le diga a una persona conocida que deje de fumar, me va a aplaudir. Sí. Es decir, me va a decir que bien, hombre, ya era hora de que te dieras cuenta que vas a ganar salud y tal. Si yo dejo de jugar y le digo al día siguiente a un compañero que me viene a vender la lotería de Navidad que no quiero porque no quiero jugar y ya no juego, me va a llamar bicho raro. Quiero decir, me va a decir que qué me pasa. Quiero decir, soy un borde, es decir, que eso no le da a nadie. O sea, porque no hay una conciencia muy clara de que el juego de azar pueda producir una adicción. Sí. Claramente a la hora de después de respetar o de apoyar a las personas que se rehabilitan, pues lo tienen más difícil que otro tipo de adicciones y que otro tipo de sustancias, ¿no? Y claramente hay un estigma que dificulta incluso el propio reconocimiento de la adicción. Quiero decir, durante años te llaman vicioso y degenerado y mal padre y mal compañero porque estás destruyendo a todo tu entorno familiar. No solo te destruyes a ti, sino también al entorno familiar, como decíamos antes, tanto a nivel económico como a nivel de relaciones afectivas. Y al etiquetarte como vicio o como degeneración, al insertarte un estigma de ese calibre, imposibilita que tú te reconozcas como un enfermo y por lo tanto accedas al tratamiento, ¿no? Y en el caso de sectores muy concretos, como puede ser el sector de la mujer, se le suma el doble estigma, ¿no? Es decir, por un lado el estigma de género de mujer y por otro lado el estigma de adicta, ¿no? Con lo cual, eso se traslada en que si a nivel de prevalencia general podríamos establecer que el 30% de las personas con trastorno de juego son mujeres, es decir, en cambio en tratamiento nosotros no llegamos a un 10% de mujeres en tratamiento contra un 90% de hombres, ¿no? Entonces ahí hay el peso del estigma, en este caso el doble estigma que tienen las mujeres. Pues muchas gracias, Juan Lamas, director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, por habernos acompañado hoy y habernos dado esta visión global sobre la lacra de las adicciones al juego. Muy bien, muchas gracias a vosotros por la difusión.